Cuando hablamos de la saturación de oxígeno, estamos hablando de los parámetros de hemoglobina en sangre arterial saturada de oxígeno, según nos dice el concepto de Guyton. Este tema de la saturación de oxígeno es muy importante. ¿Para qué? Para ver la respiración de nuestro paciente y para ver la oxigenación tisular de cada persona. Cuando hablamos de la saturación de oxígeno, siempre lo vamos a representar en lo que es el porcentaje. Y tenemos parámetros. En un paciente normal que se encuentra con buen estado de salud, va a tener un porcentaje de 95 a 100% de saturación de oxígeno. ¿Me permites explicarte? ¿Qué es la función del glóbulo rojo? ¿Qué es el glóbulo rojo? Una célula sanguínea. ¿Qué características tiene? Es roja. Es bicóncava. ¿Qué más? Roja. ¿Qué más? ¿Qué características? Es una célula anucleada. ¿Qué es la gran diferencia que me hace pensar que es un pobre ser que solo trabaja? No piensa ni no tiene ningún tipo de actividad. Pero dentro de ese glóbulo rojo se encuentran dos elementos importantes. ¿Quiénes son? La hemoglobina. ¿Quién está dentro? ¿Quién le da el color? La hemoglobina. Hierro. ¿Quién le da el color? ¿Y qué es la hemoglobina? Una proteína. Una proteína. ¿Una proteína sola o compuesta? ¿Simple o compuesta? Compuesta. ¿Compuesta de quién? Del grupo Del grupo M y del grupo globina. ¿No es cierto? Que es interesante e importante para mí. ¿Por qué? ¿Qué lleva la M? ¿Qué lleva la globina? ¿Perdón? El grupo hemo ahí apuesta el grupo girón. Ya. ¿Qué más? ¿Qué características? ¿Con quién? ¿Con quién? Tienes que tener algo en cuenta. El glóbulo rojo tiene ese color por el hierro que lleva, ¿no es cierto? Dentro del grupo de la hemoglobina. Ahora, el grupo de hemoglobina, indistintamente, cada uno de ellos lleva y se atrae por un elemento, por un químico, por un compuesto químico, cada uno de ellos. Uno de ellos está muy ligado al oxígeno y el otro al dióxido. Pero 80% de ese glóbulo rojo tiene avidez por alguien, por el oxígeno o por el dióxido. Por el dióxido. Por eso es que es importante saber que la combinación de esto es un elemento importante para que nosotros entendamos de que ese paciente que entra en un grado de hipoxia tenemos que reconfortar inmediatamente, porque si no la sangre va a disminuir en su composición de oxígeno. ¿Está bien? Entonces es un elemento importante que yo tengo que tener en cuenta. Para ello, el ser humano ha ideado elementos cuantitativos y cualitativos de medición del oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir en el oxígeno? El porcentaje de hemoglobina que carga esa molécula de oxígeno. ¿Está bien? ¿Mediante qué? Es un método colorimétrico. ¿Está bien? Infrarrojo, que trata e intenta determinar que ese glóbulo rojo lleve esa adecuada cantidad de oxígeno. ¿Está bien? Por eso es que es importante que ustedes sepan cuánto vive un glóbulo rojo. Pregunta clásica de residencia. Cuando yo les haga preguntas, cuando yo les haga este tipo de preguntas, vayan interiorizándose en lo que van a ustedes hacer de aquí a unos 2 años en este sistema tan corrupto que es la residencia. ¿Está bien? Les van a preguntar, ¿qué es el glóbulo rojo? El glóbulo rojo es una célula nucleada que es bicóncava, que generalmente vive de 80 a 120 días, ¿no es cierto? ¿Dónde se genera? En la médula ósea roja. roja. ¿Quién permite, quién estimula a la stem cells? ¿O a la célula madre? La eritropoyetina. Eritropoyetina. La eritropoyetina. ¿Dónde se forma la eritropoyetina? La corteza del riñón. La corteza suprarrenal. Y cuando hay algún tipo de inconveniente en la corteza, estamos hablando de, generalmente de, ¿qué
qué tipo de patología? Anemia. Obviamente, la falta de eritropoyetina va a provocar anemia, producto final, pero ¿quién va a provocar esa alteración en el riñón? Insuficiencia. La Daño, no es insuficiencia, se llama Disfunción. aguda o crónica. ¿Aguda o crónica? Crónica. La crónica. La crónica, porque la aguda no provoca esas alteraciones. Por eso es tan importante que ustedes sepan. ¿Se acuerdan que hemos hablado de hipertensión? Y la hipertensión se casa con la nefropatía. Pacientes con hipertensión más nefropatía seguramente van a ser pacientes anémicos. Y anémicos no es por la falta de consumo, sino que es por falta de eritropoyetina. ¿Qué tengo que dar al paciente con disfunción renal crónica? Eritropoyetina. Eritropoyetina. Por eso que los pacientes renales son pálidos. ¿Se entiende? Es muy importante que entiendan esto. Entonces, lo que su compañero está hablando es un elemento importante. Ahora sí van a entender por qué la oximetría de pulso es un signo importante. Sí. Hablemos un poquito de teoría. ¿Quién va a transportar el oxígeno por nuestro cuerpo? Va a ser la hemoglobina y el plasma. La hemoglobina es en mayor parte. Según Guyton es del 98.5% y el plasma va a ser de 1.5%. Nos dice que por hemoglobina, por cada átomo de hemoglobina se unen 4 átomos de oxígeno. Y por plasma nos dice la ley de Henry, a mayor concentración de oxígeno, más disuelta va a estar en sangre. ¿Cómo podemos medir? Tenemos dos métodos, oximetría de pulso y la oximetría arterial. Hablemos de la oximetría de pulso. Es un método que no es invasivo, fácil de usar, muy ocupado en lo que es la emergencia, en cirugía, pero hay que tener cuidado, porque estos parámetros pueden salir mal cuando el paciente tiene las uñas pintadas, tiene esmalte, o incluso si tiene suciedad en las uñas. Nos va a marcar. Importantísimo que va a dar un paso negativo. Lo que tú dices del costo de hipertético, etcétera, es muy importante. Pero ¿qué situaciones va a dar un falso negativo? ¿Qué les provocaría? ¿Una anemia? Anemia, muy bien. Un dato interesante. Mira que para preguntas tan interesantes aprovechamos. ¿Qué otro dato? ¿Quién más les puede provocar? A ver, piensen. Anemia. ¿Qué más? Falso negativo. ¿Cuál es una de las causas de muerte? Hipotermia. La hipotermia para su construcción, que es el dato más interesante que va a funcionar en casos negativos. Ok. Ahora tenemos la gasometría arterial. ¿Qué tiene de especial la gasometría arterial? Es más confiable, es más seguro los resultados. Pero este sí es un proceso que va a ser invasivo, a veces molesto para algunos pacientes. Aparte de sacarnos lo que es la saturación de oxígeno, nos va a dar el pH del paciente, la presión de oxígeno, donde se agarra y la muestra se la pone en un tester de gases, y esto tiene un proceso, así que va a tardar un poco más lo que es la oximetría de pulso, que es muy rápido, más fácil de ocupar y más utilizado. Pero cuando uno tiene dudas, sí o sí tenemos que sacar lo que son los dos métodos, la oximetría de pulso y la oximetría arterial. Ahora voy a hablar de dos conceptos muy importantes. Cuando hablamos de lo que es la hipoxemia, estamos hablando de la falta de oxígeno en sangre arterial. Ahora la hipoxia no es lo mismo. Cuando hablamos de hipoxia estamos hablando de la falta de oxígeno en tejido. ¿Qué enfermedades nos puede dar una hipoxemia? Un síndrome de estrés respiratorio, una neumonía, como hemos visto actualmente la enfermedad que ha pasado por nuestro país, el COVID. Y también un dato muy importante es la altura. Como todos vemos en las noticias, cuando vienen los jugadores de otros países, no están acostumbrados a la altura, les da hipoxemia. Es por eso que los jugadores requieren lo que es oxigenoterapia, mascarillas, cánulas. Estos métodos son muy importantes. ¿Para qué? Para mantener una buena evaluación de nuestros pacientes, darle un tratamiento adecuado y tenerlo siempre bajo los parámetros.
¿Qué otro factor podría alterar nuestra saturación de oxígeno? Muy importante. El pH del cuerpo, la temperatura. A mayor temperatura va a haber lo que es un mayor pulso, lo que va a generar un mayor gasto cardíaco, lo que va a generar que nuestro paciente aumente más su frecuencia respiratoria y le va a bajar lo que son los porcentajes. Es muy interesante. Cuando nosotros llegamos a un nivel de la frecuencia cardíaca, ustedes saben que existe un feedback positivo y un negativo, ¿no es cierto? Y existen métodos de compensación en el organismo. Cuando se produce una taquicardia en el organismo, ¿quién será que sale a contrarrestar o tratar de equiparar este signo? Que vaya con también se altera. Lo acaba de decir su compañero. La frecuencia respiratoria. El paciente va a tener taquicardia y a la vez taquipnea. ¿Está bien? Tratamos de realizar una compensación. Acuérdense lo que hemos hablado en un inicio. La estabilidad y el equilibrio que va a hacer también. A eso se llama estado de éstasis. ¿Se acuerdan en fisiología? Éstasis. Una de las principales características que tiene el organismo es éstasis o equilibrio. Tratar de mantener lo que dice. Por eso es tan importante que cuando exista algún aumento de la frecuencia cardíaca, aleatoriamente, compensatoriamente, la frecuencia respiratoria de la igual. ¿Qué complicación más grave es lo que nos puede dar una baja saturación de oxígeno? Cuando no se controla adecuadamente lo que es la saturación de oxígeno, el paciente puede llegar a una falla multiorgánica en los órganos dianos, sea el corazón, cerebro. Por eso es muy importante siempre mantenerlo en parámetros. ¿Cómo contrarrestamos eso? Como lo dije anteriormente, cánula, respiración mecánica, siempre tratando de mantener al paciente en los parámetros. Hablando un poco de porcentaje, cuando un paciente presenta una saturación de oxígeno entre 88 y 94 nos está indicando que tiene una enfermedad pulmonar crónica. Ahora, cuando está menos de 90 ya nos está indicando hipoxemia. Ahora, según el libro, según Gaito, nos indica que 90-94 va a tener una hipoxia moderada, de 80 a 90 va a tener lo que es una hipoxia leve y menos 80 ya es una hipoxia grave. ¿No lo revés? Moderada, leve. Leve, moderada y grave. A ver de nuevo. Ya, de 90 a 94 va a tener una hipoxia leve. Hipoxemia, una hipoxemia leve. 80 94. 90 94. Va a tener una leve. Ahora de 80 a 90 va a tener una hipoxia moderada. Y menos de 80 va a tener una hipoxia grave. Hipoxemia grave. Se ven en otras palabras, vos has dicho eso. Hipoxemia grave. Es importante porque cuando vos entiendes el tema, tienes que hacer que ellos comprendan porque ahí nos está llevando aquí y nos está poniendo acá. ¿Está bien? Es importante porque ese dato es importantísimo. ¿Por qué? Porque si ustedes entienden que es hipoxemia, hablando de promoción interno, cuando vean que la saturación de su paciente está por debajo de 80, ¿qué le van a decir a un médico residente? Doctor, el paciente está con hipoxemia, grave. Hipoxemia grave. Ah, está bien. Y les va a decir el residente por molestarlo. Y cuando hablamos de hipoxia grave, no es hipoxia, doctor. ¿Ves? Hipoxemia. Estamos midiendo el oxígeno en la hemoglobina. Está por debajo de 80. ¿Está bien? ¿Qué está afectando? Órganos diana. ¿Quiénes son órganos diana? Ya lo hemos dicho en su compañero. ¿Está bien? Sí, doctor. Ahora le voy a hacer una pequeña demostración con lo que es el oxímetro. Aquí mi compañero. Siempre se le va a pedir al paciente que esté. ¿Quiere? Vaya. ¿Quién te compañero? ¿Quiere salir? Si quiere igual, Estoy con un poco de neumonía y por eso yo quiero saber cómo está mi saturación. Barbijo. siempre se le va a pedir al paciente que esté sentado. ¿Para qué? Para que no nos saque mal los parámetros, para que esté tranquilo y salgan bien los datos. Se puede sacar en cualquier dedo. Ahora,
es importante, cuando son bebés, sus dedos son muy chiquitos, a veces no entran en el oxímetro. Ahí ya se sacarían en los dedos del pie. Y ahora igual estuve leyendo y también se puede sacar el lóbulo de la oreja. ¿Cómo funciona esto? Luz roja y luz infrarroja. Voy a proceder a ponerle el oxímetro en el dedo índice. Vamos a marcar cuánto sale saturación de oxígeno. ¿Prendió? Su compañera me pregunta algo si para los niños hay algo diferente. Sí, son cánulas mucho más pequeñas, inclusive para los prematuros. Existen medidores bien sensibles, diferentes, distintos para cada tamaño. ¿Está bien? Aunque antes nosotros, ¿qué hacíamos para llevar en nuestra mochila? Le pone el tensiómetro y alguna que otra cosa. Pero ahora, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué llevan ustedes? Si su mochila, el tensiómetro de producción, ¿no es cierto? Todos llevan ese oxímetro. ¿Qué es el más conocido? ¿Cuáles son las marcas conocidas? Ya. ¿Qué resultado tenemos acá? Tenemos una saturación de oxígeno, como podemos ver, de 94. ¿Qué nos está indicando? Que nuestro compañero está cursando con una hipoxemia moderada. Doctor, yo leí moderada, así me la aprendí, perdón. Eso decía. Una hipoxemia leve. ¿Qué necesita? ATV. En estos casos no necesita lo que es la oxigenación, pero sí hay que ver por qué es lo que está causando esta hipoxemia leve. Cuando un paciente, pero sin embargo, cuando un paciente llegue con esa hipoxemia a la sala de emergencia por su consultorio, inmediatamente ¿qué van a hacer ustedes? Colocar oxígeno. Colocar oxígeno inmediatamente. ¿Qué se llama eso? Oxígeno suplementario. Les he pasado en la bibliografía de hoy día, se llama oxígeno suplementario para determinar. Ahora, es importante determinar la causa y la causal. ¿Está bien? La causa y causal es importante. ¿Está bien? Ya se asustó. ¿Y la frecuencia cuánto estaba cardíaca? 105. 105. ¿Está enfermo? Sí. Muchas gracias. Aunque sería bueno que tuviese barbijos, estaba comunicando a mí. Porque estos angelitos no sabemos de dónde vienen. Cuando nosotros estamos en emergencia, cuando nosotros estamos en el hospital, por ejemplo, para mí todos ustedes son VIH positivos. Porque yo opero, yo estoy en contacto con la sangre. Y si yo no me protejo, ¿quién es el culpable? Yo. Por eso que para ustedes, los equipos de protección personal son obligatorios. Porque para mí, todo paciente tiene VIH positivo, tiene COVID, tiene todas las plagas del mundo. Por ende, tengo que protegerme. Si yo no hago el caso de protegerme, yo he tenido esto siempre cuando hacemos el curso de inducción en internado, siempre se le repite a los alumnos. Y cuando toca a un paciente, se pincharon, vienen durante. ¿Qué pasó? Me pasó esto, yo tuve un interno que era un brasileño. Le dije, por favor, hay que protegerse. Fui a curar a un paciente y le dije, ¿es VIH positivo? No hay problema, doctor. Cuando estaba haciendo la curación, saca la gasa, le pringó sangre al ojo. Le dije que se lavara. Y tenemos un periodo que necesitamos hacernos ese día la prueba y un periodo de ventana, que ustedes bien saben. Se hizo una prueba rápida que se llama la prueba rápida de VIH, Western Blot. Pero hay un periodo de ventana de 6 meses. El muchacho no paraba de llorar, me decía que tenía familia en Brasil, que tenía hijos, que tenía abuelita. Le dije, ¿y por qué no te pusiste algo para cubrirte si era eso? Es que yo pensé que no me iba a pasar. Que todos ustedes están en eso. Siempre se les dice, protéjanse, cúbranse. Es muy importante. ¿Qué pasó a los 6 meses? Se hizo el resultado negativo. ¿Qué pasó con una doctora que haciendo una cesárea saltó sangre del cordón umbilical, se le botó toda la cara? No tuvo el cuidado de hacerse la limpieza inmediatamente, 6 meses después dio positivo. Por eso que son datos importantes que ustedes tienen que saber.
También eso no entra en lo que es nuestra materia, pero traten de entender de que todo paciente que ustedes vean es VIH positivo, o hepatitis, etc. ¿Está bien? Para que puedan protegerse. ¿Terminamos? No. Bien. ¿Se entendió? ¿Sí? Sencillo, ¿no? Muy sencillo. Ojalá que aprendan. Bien. Buenas noches compañeros, mi nombre es Jonathan Camacho. Vamos a continuar lo que es la frecuencia respiratoria. Tenemos que saber primero la definición. Se refleja el número de veces que nuestros pulmones ejecutan el ciclo inspiración, la introducción de oxígeno y la expiración, la salida de dióxido de carbono. Dentro de una unidad de tiempo, la unidad de tiempo van a ser 60 segundos o un minuto también dominado. Quiero que miremos esta imagen primero. La entrada de oxígeno, lo que es la inspiración en el ciclo, va a entrar al sistema respiratorio, ¿Sistema o aparato? al aparato respiratorio, perdón. Pero para que exista Aparato respiratorio, para que exista lo que es la frecuencia respiratoria o quienes manejan la expiración o la inspiración, vámonos un poco a la fisiología. Vamos a ver la organización del centro respiratorio. Vamos a irnos al bulbo raquídeo o la protuberancia. Primero, vamos a dividirlos en tres divisiones de la organización del centro respiratorio. Por favor. ¿Dónde está el centro respiratorio? Vamos a irnos a la protuberancia, o sea, en realidad todo esto es el tronco encefálico, pero lo vamos a ir en el bulbo raquídeo y la protuberancia. ¿Para qué me interesará saber este pequeño dato interesante? ¿Qué es importante? Y lo que para nosotros es el centro respiratorio. Una hernia. Una hernia, ¿sí? ¿Causa de muerte? Claro. ¿Qué trauma me va a provocar muerte? Raquimedular. Ustedes saben, ¿cuál fue el mejor piloto de Fórmula 1 de este mundo? Ahí está, para mí más que decir. Ahora me gusta mucho la Fórmula 1, la sigo viendo. ¿Ustedes saben por qué murió Ayrton Senna? Un accidente, ¿no es cierto? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Ayrton Senna? Iba a más de 360 kilómetros por hora y se impulsó en una barrera de defensa. Al hacer eso, hizo el siguiente movimiento: hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué le provocó? Dos elementos muy importantes. La cervical, ¿no es cierto? Que son importantes. Una de esas, al hacer ese movimiento que se llama latigazo, provocó que su diente se rompiera y se fuera pues ese centro respiratorio. Por eso es que cuando ustedes reciban pacientes que pueden tener algún tipo de antecedente de traumatismo cráneo cervical o cérvico craneal, que es diferente, ustedes tienen que pensar en lo que está hablando su compañero. Y puede que entre con una hipoxia severa. ¿A qué se debe? ¿En qué van a pensar? Hipoxia severa. El daño En el central. daño central. El daño central. ¿Entendido? Por eso que es tan importante que todo paciente que está politraumatizado utilicemos collar cervical. ¿Está bien? Por eso es que es tan importante el dato que está hablando su compañero. Y ustedes tienen que saber eso. Significa que en cualquier circunstancia que vaya a existir, lo que va a provocar es una lesión del centro respiratorio. ¿Está bien? ¿Entendido? Y hay una antillita que está ahí siempre frecuente en nosotros. ¿Qué función tendrá ese diente, no? No sé cuál sea. ¿Se han puesto a preguntar? ¿Qué hace ese diente? Y vamos a entender por qué en el paciente con trauma cervical o de cráneo no debemos realizar la hiperextensión ni la flexión, ¿está bien? Ni movimientos exagerados, rotatorios, por lo que está hablando su compañero. ¿Sí? Por favor. Bueno, vamos a dividirlo en tres porciones. Vamos a ver primero el grupo respiratorio dorsal.
que esto va a encontrarse en la porción ventral del bulbo raquídeo. ¿Y qué función va a tener esta? La función principal va a ser el funcionamiento de la inspiración, el grupo respiratorio dorsal. El segundo, el grupo respiratorio ventral, donde va a estar ubicado en la parte ventrolateral del bulbo raquídeo. ¿Y qué función principal va a tener? La expiración. Y el tercero, el centro neumotáxico, va a estar en la porción más superior de la protuberancia. Y este se va a encargar fundamentalmente de lo que es la frecuencia respiratoria, de lo que estamos hablando, y la profundidad de la respiración. ¿Cuántos pasos tiene la respiración? Dos. Inspiración y la expiración. ¿Cuántos pasos tiene? Tres. Inspiración, expiración y la profundidad. ¿Algunos de ustedes han enfermado COVID? No saben lo que es la profundidad, ¿no? Ojalá que nunca lo sepan, pero yo lo supe. Cuando estaba en terapia, no lograba respirar. Y tuve que respirar voluntariamente. Y yo controlaba mis músculos, aprendí a controlar mi estómago, mi cadera abdominal, aprendí todo para entender qué era eso. Cuando pasó el tiempo, lo entendí que era. Y la profundidad. ¿Logra hacer eso usted? No logra su compañero. ¿Por qué? Tiene un problema respiratorio. ¿Y cómo yo me doy cuenta de eso? Mira, imitando al paciente. Y el paciente les dice, logran respirar. Háganlo. ¿Hace profundidad? ¿Todos hacen profundidad? Menos alguien. ¿Entienden por qué? ¿No es cierto? Él, por ejemplo, su compañero, ¿con qué está? ¿Qué diagnóstico tiene él ahorita? Distrés respiratorio, ¿no es cierto? Agudo. Él tiene distrés respiratorio agudo. Porque estoy entendiendo cuáles son los pasos fundamentales. Ustedes tienen que saber. ¿Está bien? Es muy importante que sepan. Y es muy importante eso. Sí, por favor. Perfecto. Vamos a avanzar, vamos a irnos a los sitios anatómicos para el control de la frecuencia respiratoria. Lugares, ahorita vamos a dividirlos en 3 porciones, pero primero vamos a ver anatómicamente el tórax, el pecho y el abdomen, donde podemos nosotros observar. ¿Por qué? Porque es importante la semiología en esto. Porque en la observación, mayormente el varón sitios anatómicos del varón, donde vamos a ver la frecuencia respiratoria, o sea, el movimiento que va a tener en el tórax va a ser tóraco abdominal, o sea, va a ser igualitario el movimiento. ¿Cuántos tipos de respiración tenemos? 3. ¿Cuáles son? Inspiración, profundidad y ¿Cuántos tipos de respiración tenemos? Torácica, abdominal y tóraco abdominal. Y tóraco abdominal. ¿Cuántos de ustedes son torásicas? No es el falso profeta, el falso deportista. ¿Cómo hacemos nosotros cuando hacemos deporte? ¿Qué nos dicen nuestros tutores? Respirar con él, tórax, ¿cierto? Solo tórax. ¿Y ustedes qué utilizan? ¿Qué utilizamos todos? La tóraco abdominal. Y si yo veo un paciente con respiración abdominal, ¿qué voy a pensar? Muy bien, una alteración que está con distrés respiratorio. Distrés respiratorio. ¿Quién está funcionando? El diafragma. El diafragma está funcionando. 3 tipos de respiración: torácica, tóraco abdominal y abdominal. La torácica es la que algunos deportistas saben respirar con la parte torácica. Nosotros generalmente hacemos la respiración tóraco-abdominal, pero cuando yo vea a una persona, a un paciente con respiración abdominal, inmediatamente tengo que saber que ese paciente está con distrés respiratorio. ¿Está bien? Estoy utilizando los músculos accesorios. Esta es una pregunta que siempre la aprendí en el Brasil. Dice, ¿cuáles son los signos? Y ustedes les van a preguntar cuando hagan el IEP. Y en el examen, en algunos exámenes les preguntan, ¿cuáles son los signos de dificultad respiratoria? Tiraje intercostal, ¿no es cierto? Musculatura accesoria. Musculatura accesoria. Vamos desde arriba. ¿Qué vamos a ver? Aleteo. Aleteo nasal.
hundimiento del hueco supraclavicular. Supraclavicular. ¿No es cierto? Estoy utilizando músculo accesorio. Bajo la caja torácica, tiraje intercostal. Tiraje intercostal. ¿Qué significa el tiraje intercostal? Que esas costillas intentan desplazarse lo máximo posible para intentar captar oxígeno. Y por último, la respiración diafragmática. ¿Está bien? Eso es una pregunta clásica que se les hace en el internado. ¿Sí? No la dificultad respiratoria. Se les estoy diciendo. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Han anotado? ¿Pueden repetir? A ver, fuerte. Aleteo nasal, Aumento del hueco supraclavicular, tiraje tiraje intercostal intercostal y respiración diafragmática. respiración diafragmática. ¿Está bien? Esos son los signos de dificultad respiratoria. ¿Está bien? En las condiciones normales, según mediante la bibliografía oficial de semiología de la gente, nos menciona que las condiciones normales son de 12 a 24 ciclos por minuto en adultos, con un promedio de 18. Ahora, yo les hago la pregunta, ¿cómo medir la frecuencia respiratoria? Vamos a ver dos parámetros o dos métodos para que el paciente no se dé cuenta que lo vamos a hacer porque puede alterar este ciclo. El primero va a ser la pseudopalpación. Por favor, pedirle a Zavala que pueda sentarse. Puede hacer el paciente echado o sino sentado. Vamos a pedir al paciente como si nosotros vamos a medir el pulso, pero nosotros no vamos a ver el pulso, sino nosotros vamos a ver el movimiento torácico que va a tener para medir cuántos movimientos tiene en un minuto. Ese va a ser primero la pseudopalpación. El segundo movimiento, o el segundo método, perdón, va a ser la pseudoauscultación. Vamos a mencionar al paciente que nos vamos a acercar a su pecho, cerca del corazón, vamos a decirle que vamos a escuchar sus ruidos cardíacos, sus focos, perdón, y nos acercamos y vamos a observar y también sentir el movimiento torácico que tiene el paciente. Con estos dos métodos vamos a poder identificar la frecuencia respiratoria del paciente. Gracias a ti. ¿Están de acuerdo con lo que dice su compañero de 18 a 24? De 12 a 18 algunos no. Yo aprendí de 16 a 20. ¿Qué dice la ONU? De 16 a 20. La frecuencia respiratoria es uno de los signos donde más dificultades han habido dentro de toda la semiología, los fisiólogos, los fisiólogos, etcétera, los neumólogos que ponieron de acuerdo. Sin embargo, lo que dice su compañero es valedero y tienen que ustedes fundamentar 18 a 24, pero algunos van a decir, no, es de 16 a 20. Son válidos los criterios en relación a la experiencia que ustedes tengan. ¿Está bien? Ahora, depende mucho de donde vayan a ir. Pueden que Argentina sea de 12 a 18. En Brasil, creo que ¿cuánto es en Brasil? ¿Lo mismo? ¿Ve? Entonces depende. Para nosotros en muchos hospitales son de 16 a 20. ¿Está bien? 16 a 20. Es importante para que ustedes entiendan que esos parámetros no están tan unificados y que hay cierta discordancia. ¿Sí? Vamos a ver los valores normales primero. Según el grupo etario va a ser el recién nacido, va a tener una frecuencia respiratoria de 40 a 60 por minuto. Un lactante puede ser de 30 a 40 por minuto. Un adolescente puede ser de 12 a 18 por minuto. El tipo de respiración, nosotros si lo observamos, si es hombre dijimos que puede ser tóraco abdominal. Si es mujer puede ser tóraco superior y si es niño va a ser abdominal. ¿Qué les llama la atención? A ver, pone la otra, por favor. ¿Qué les llama la atención? Que va descendiendo. Se va descendiendo. Muy bien. Ahora, mente brillante. ¿Por qué? ¿Por la expansión del tórax puede ser? No. ¿Por qué? Tibio. El ciclo se acorta más. No. Tibio, claro. ¿Por qué? Fuera bien. Fuera. ¿Viste? Ya está. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque el recién nacido no tiene su para. No, eso es sistema respiratorio del recién nacido. ¿Dónde se produce, bien que me han dicho, dónde se produce la surfactante? Neumocitos. Otra pregunta en la residencia, eso les van a preguntar. ¿Dónde se produce la surfactante? Neumocitos tipo 2. ¿A partir de qué mes? A partir del séptimo mes intrauterino. Por eso que cuando está por debajo, nosotros tenemos que saber que por debajo de los 7 meses, ese niño, si quiere nacer, se llama amenaza de parto prematuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Maduración pulmonar. ¿Con qué? ¿Con qué? Con surfactante. ¿Con qué? Con corticoides. ¿Qué se utiliza? Aprendan, pregunten. Es importante porque eso es pregunta también en el examen de residencia. ¿Dónde se produce todo eso? Es importantísimo que ustedes sepan. Por eso es que es tan importante. Pero no es la causa. No es la causa. ¿Qué puede ser? El tamaño del pulmón. No es el mismo. Están desarrollados. O sea, que hay una discreta de incompetencia y son todavía inmaduros, pero tampoco es la respuesta. ¿Por qué? Si existe alguna alteración, ya vas a pensar en una. Justamente es importante eso. ¿Por qué? Porque si yo veo que ese recién nacido tiene hipoxemia, ¿en qué voy a pensar? En una patología cardíaca, en una comunicación interaurículo o interventrículo. Muy importante. También no vas a pensar en eso en el recién nacido. Otra causa. Normal. ¿Por qué él más y por qué nosotros menos? ¿Qué es lo que está encima de su cuello? El tamaño de la cabeza del recién nacido. El tamaño de la cabeza de los niños les he dicho que es mayor de todo. ¿Está bien? En relación al cuerpo. El tamaño del encéfalo es más grande en relación a los distintos órganos que tiene. ¿De qué se alimenta ese encéfalo? De Oxígeno. Por eso es que es tan importante que cuando ustedes sacan del canal burro hablando y nace el niño, ¿cuánto tiempo tengo para oxigenar a ese niño? ¿Saben hacer parto? Todavía no. Este año van a plantear. Entonces, cuando les digan, cuando se saca al producto, antes de cortar el cordón, existe tanto tiempo, les dicen. 1 minuto. Porque es importantísimo. Porque si no, los niños, cuando retardan, existe un elemento importante, que es la hipoxia neonatal. ¿Y a quién se debe? 80% a ustedes. ¿Por qué? Porque el niño se traba en el canal del parto. Pero yo tengo que saber que existen maniobras para determinar la cantidad de tiempo que ese niño puede estar ahí. Porque puede provocar hipoxia neonatal. ¿Qué afecta a la hipoxia neonatal? Al encéfalo. ¿Qué es lo que causa la hipoxia neonatal? ¿Qué va a causar? Muerte y necrosis de un montón de neuronas. Por eso es que es tan importante estos datos para que ustedes comprendan. Y obviamente que esto tienen que aprenderlo, ¿no? En memoria, ustedes. Yo no, capaz de esto. Y me acuerdo de lo que estaban hablando, pero son elementos muy importantes que yo necesitaba saber cuando hacía pediatría. ¿Por qué? Porque yo soy cirujano de adultos. ¿Qué van a hacer ustedes? Médicos generales. ¿Qué es lo que van a atender todos los días? Niños. Niños. Y en esta época, por ejemplo, ahora en Santa Cruz, ¿qué está viendo en Santa Cruz ahora, en estos días? ¿Epidemia de qué? Enfermedades respiratorias de qué? Menores de 5. Ustedes vayan a los hospitales abarrotados de pequeñitos. Entonces yo digo, ¿qué hago? No con mi celular, ¿no? Voy a tener que buscar mi celular y saber cuál es la frecuencia respiratoria, ¿no? Y es lo que pasa. Cuando yo los veo, también los mando se dan la frecuencia. ¿Qué edad tienen? 3. A ver, el papá y la mamá ya saben. Por eso es que es tan importante que ustedes determinen y empiecen a comprender estos datos que les han estado dando sus compañeros. Esa es la verdadera causa. No es porque haya ninguna otra situación patológica. El tamaño del encéfalo es mucho más grande en relación al resto del cuerpo. ¿Está bien?
Bueno, vamos a irnos a unos patrones que puedan ser alteraciones, o sea, valores anormales ahora. Un valor anormal puede ser la taquipnea. Esto es lo que nosotros hablábamos. Inspiración, expiración y la profundidad. Inspiración, expiración y profundidad. Eso es lo que ustedes van a leer. ¿Y qué se lee eso? ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde vemos estas líneas? No. ¿En qué aparato vemos? No, ¿en qué aparato se ve? En el monitor. ¿Ustedes han visto monitor? Más o menos. Más o menos. Bien, vamos a sacar, me parece interesante para que cuando vayamos a las aulas de aquí, en las aulas, ¿qué se llaman? De simulación, sepan cómo se tiene que leer. Y ustedes tienen que leer. ¿Ustedes saben leer el electrocardiograma? Imagino que sí. Imagino que sí. Pero cuando yo vea esto es lo que tienen que saber leer. Cuando yo estoy operando, leo esto. Yo leo eso. Luego veo que dice ahí 22, 23, 24, 25. ¿Pero qué estoy leyendo? Y todos ustedes tienen que saber. Porque, por ejemplo, si le hacemos a su compañero, ¿en cuál estará tu compañero? ¿En cuál lo clasificarías? Pues Mauro. Taquipnea. No. Taquipnea. Bien, muy bien. ¿Por qué? Porque veo profundidad, pues no. Hay más profundidad. Veo profundidad y en él no veo profundidad. ¿En cuál lo vamos a clasificar? Chain stock. Taquipnea. Están adivinando, ¿no? Me interesa porque eso es lo que ustedes tienen que ver. Por eso que las onditas esas ustedes las tienen que aprender a leer. ¿Está bien? Ahorita lo vamos a clasificar, a ver, vamos. En la taquipnea vamos a observar que ¿Cuándo tiene se llama taquipnea? cuando es mayor a 20 respiraciones por minuto. En este caso lo podemos observar de esta forma. ¿Está bien? Taquipnea por encima de los 20 respiraciones por minuto. 20. Lo que es la bradipnea son menor a 12 respiraciones por minuto. Y Algunos esto dicen 14, algunos dicen 16. ¿Está bien? Por ejemplo, puede ser 16, puede ser 14, puede ser 12. ¿Está bien? Ahora, cuando respiran, ¿dónde han leído? ¿Dónde han leído? suros, En su ropa. ¿Dónde están por debajo del bolso? Su ropa. ¿Está bien? Le van a preguntar, ¿dónde ha leído? Esta es la clásica, ¿no? Su ropa. El compañero siguiente lo presentó. Argente. vamos a irnos a la hipernea o hiperventilación con mayor profundidad de respiración. Por ejemplo, la de Kussmaul, mayor profundidad y rapidez. La de Biot son periodos más rápidos, muy parecido a la taquipnea, pero con un espacio ya paralizado, vamos a decirlo así. ¿Ya? Que lo denominamos nosotros como apnea. En este caso sería El otro. la de Cheyne-Stokes, son periodos más rápidos todavía y con una profundidad que va descendiendo. Va a ir de menor a mayor, menor, y va a haber un periodo de apnea y luego otra vez menor, mayor y menor. Y lo que es la apnea es la ausencia de la respiración. Bueno, buenas tardes compañeros. Me toca exponer la frecuencia cardíaca. El concepto básico de la frecuencia cardíaca es la cantidad o veces que late el corazón durante un tiempo determinado, que es en un minuto. Recordando las estructuras del corazón, cómo está formado esto, ya que es un ritmo que va en una forma rítmica, que va a comenzar en el nódulo sinoauricular, que más se le conoce como el marcapaso del corazón. Luego se van a llevar a las vías intercordales, al nódulo auriculoventricular, a las de His o a las auriculoventricular y a las ramas o fibras de Purkinje. ¿Vale? ¿Todo? Ya. Ahí, como podemos ver, se puede ver cómo es el corazón latente, cómo empieza la actividad eléctrica del corazón. Va a haber diferentes patologías que van a modificar
este ritmo cardíaco. En las taquicardias, fisiológicamente, Esta frecuencia cardíaca, perdón. La taquicardia, ¿Vas a hablar sobre las características semiológicas? perdón, ¿Vas a hablar sobre las características fisiológicas de la frecuencia cardíaca? sí, No, características fisiológicas. Características. La primera, no. ¿Cuáles son las características semiológicas que tengo que observar en la frecuencia cardíaca? Son 7. Nómbrenme 5. ¿Cuáles son? Porque has dicho que es ritmo, ¿no ves? ¿Y qué es ritmo? una secuencia. Menos. ¿Cuáles son las características semiológicas de la frecuencia cardíaca? Vamos. Frecuencia. Frecuencia. 1. Ya. Tu primera característica es frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia normal? Lo normal, o bueno, que está en el parámetro de 60 a 100, pero en algunos libros sale de 70 a 80. Muy bien. Vamos a tomar nosotros como referencia de 60 a 100. Se llama frecuencia. ¿Está bien? Se llama frecuencia. ¿Otra característica? Ritmo. Ritmo. ¿Cómo es el ritmo? ¿Les he enseñado? Punta. Eso se le tiene que quedar en vez de reggaetón. Yo no coincido con esa música que más ritmo tiene el caminar de mi caballo, que se llama galop. Ritmo en 3 tiempos. ¿No es cierto? Ahora, ritmo. El ritmo tiene que ser ese. Ahora, si es que se sale de mi ritmo, ustedes me ponen a bailar reggaetón, yo no sé, soy un arrítmico. Muy bien. Pero para que yo llame arritmia, tiene que tener cierta característica semiológica. ¿Cuál es? Al que no tiene que haber ritmo. Yo estoy ocultando un corazón y escucho en un momento. ¿Eso es arritmia? No. ¿Qué se llama ese sonidito que he escuchado yo ahí por ahí? Alejado. Extra. Sístole. Pero si yo escucho ese ruidito, más de 3 a 5 veces en un minuto, ahora sí se llama arritmia. ¿Está bien? Sí. Menos de esos 5, lo dice la semiología, menos de 5 no existe connotación fisiopatológica importante para mí. Pero si escucho más de 5, se denomina arritmia. Ahora, esa arritmia le vamos a poner nombre. Si es más de 100 se llama taquiarritmia. Si está por debajo de 60-50, Bradiarritmia. Bradiarritmia, porque ya estamos haciendo el diagnóstico. Bradicardia. ¿Está bien? Pero si me encuentro bradiarritmia y taquiarritmia. ¿Qué más? Frecuencia, ritmo, Amplitud. amplitud. ¿Y con qué tomo la amplitud? ¿Con qué tomo la amplitud? ¿Ustedes saben qué es este signo? No lo conocen ustedes, ¿no? Por ejemplo. Era con este. Había un partido muy importante que se llamaba MNR. Acuérdense de estos dos deditos. ¿Qué hacen estos dos dedos? ¿Qué hacemos con estos dos dedos? De la mano derecha. Tomamos el pulso. Tomamos el pulso. ¿Quién nos da la amplitud? Nuestras generosas mentes y experiencias que han tenido en semiología. No lo puedo decir yo, ni tampoco lo va a decir ningún tipo de aparato. Lo voy a decir la sensación que ustedes van a tener al tomar el pulso y esa fuerza que va a ejercer la sangre sobre el arteria. ¿Quién lo va a dar amplitud? Ustedes. Por eso cuando se les dice tome el pulso en el muerto, y le dice el médico, ¿está muerto? A ver, doctor, un ratico.
cierto? Frecuencia, ritmo, amplitud, Y también está el tono, tensión, tensión. intensidad, que son elementos fundamentales. La amplitud, la tensión y la intensidad son factores semiológicos que son propios a cada uno de ustedes. Por ejemplo, si yo encuentro un paciente que está con una taquicardia y con un pulso débil, disminuido, ¿qué les obliga a pensar? Pulso débil. Lo que quiero que se sitúe en el siguiente contexto. Yo les estoy hablando de pacientes. Quiero que se salgan de sus libros. Sus mentes están muy cuadradas. Necesito que piensen en pacientes. Hay un paciente con pulso débil y aumentado. Traduciendo, pulso débil y taquicardia. ¿En qué voy a pensar? ¿En qué voy a pensar? Pulso débil y aumentado. Cuando ustedes van al baño acá, abren el grifo y sale poquín agua, ¿en qué están pensando? ¿En una? Obstrucción. ¿En una? Tap. Que está disminuido. ¿Por qué? Se llama hipovolemia. No hay esa cantidad de sangre que me permite sostener adecuadamente y sentir el pulso. Ah, no es sangre, pero no. ¿Qué es? Después saber si es disfunción derecha, izquierda, lo que ustedes quieran, pero ese paciente no tiene adecuadamente. Pero si ese paciente tiene un pulso aumentado y está taquicárdico, ¿en qué pensaré? Aumentado, taquicárdico. Pulso aumentado. Muy bien, Hipertensión. muy bien. Bien. ¿Le falta volumen? No. Y ese primero que ustedes han encontrado, pulso débil, taquicárdico, ¿qué tengo que hacer? Darle volumen. ¿Le falta volumen? ¿Quién se los ha dicho? Esto que tienen aquí adentro de ustedes. Es importante que cada uno de ustedes piense. Y no es equipo. Es lo que yo sufro mucho con ustedes, es que me da mucha pena que ustedes estén tan dependientes de una oximetría del pulso, de una arteriografía, de una... ¿Qué hablaste? De la gasometría arterial para tener sospecha. Lo que les estoy hablando es semiología pura. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes tiene que tener? Su posición diagnóstica en relación a la semiología, a lo que vayan a tratar, a lo que vayan a entender. Ahora, ¿cómo voy a aprender a tomar el pulso? ¿Cuántos saben tomar el pulso aquí? Vamos a pensar nuevamente, el 1%, ¿está bien? Perfecto. Esa mentira no va a salir de acá, de estos cuatro paredes. Su compañero les va a enseñar y esta noche lleguen a sus casas y tomen a todos sus seres queridos que estén en la casa, inclusive al perrito y al gato. Tómenle y verifiquen y aprendan. Seguramente que nuestros seres queridos, la mayoría son sanos. Posiblemente hayan seres queridos que están, si tienen alguna enfermedad, obvio ellos. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que aprender es lo normal. ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender a sentir? Y ver a través de estos dedos. ¿Está bien? Por eso es que es tan importante la semiología anide en cada uno de ustedes. Mis dedos ya saben ver, mis dedos ya saben escuchar o leer. Cuando un paciente está con un infarto mesentérico, ¿qué es lo que hago yo? 2 dedos, paso por sobre el abdomen, me lo llevo a la nariz. Ya sé. Cuando hay alguna secreción, me lo llevo al olfato. Yo sé si es Escherichia, si es Klebsiella, Proteus, sé todo. ¿Por qué? ¿Por qué esto, más esto, en mi vida se desarrollaron? Como en ustedes, se tiene que desarrollar. Por eso es que es tan importante la aplicación de la semiología que ingrese en su cerebro. Por eso es que es tan importante también. Son 7. Generalmente
cuando ustedes hacen la historia clínica, les piden frecuencia cardíaca. ¿Cómo está el pulso? Con frecuencia adecuada, intensidad normal, tensión, amplitud, ¿está bien? Que son 5 signos que se les va a pedir. Ahora, cuando hagamos shock hipovolémico, vamos a ver que 5 o 3 de estos signos son muy importantes para nosotros para hacer diagnóstico de shock hipovolémico. Si se dan cuenta, yo con solo hacer el pulso, puedo hacer un diagnóstico de una entidad impresionante que se llama shock hipovolémico. ¿Necesitan pruebas? Confíen en ustedes, pero crean en cada uno de ustedes. Crean, comiencen a creer. Por eso esta noche, de acuerdo a lo que nos va a enseñar Alejandro, lleguen a sus casas y comiencen a tomar el pulso a todos sus seres queridos para que entiendan qué es el pulso. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Sí. Doctor, de la toma de pulso ya lo vimos, pero lo puedo repetir. Aquí le iba a enseñar cómo ver en el electro, cómo calcular mayormente. Ya. Bueno, para continuar, algunas patologías que pueden variar nuestro ritmo cardíaco con la taquiarritmia fisiológicamente puede ser el ejercicio, el estrés o la fiebre. Ya patológicamente puede ser una taquicardia sinusal dado por un hipotiroidismo, fiebre o anemia, una taquicardia supraventricular, paroxística. También puede ser las fibrilaciones, tanto auriculares como ventriculares, y la taquicardia ventricular. Y las bradicarias, cuando son menores a 60 latidos por minuto, también hay algunas alteraciones fisiológicas que pueden ser como atletas entrenados o un sueño profundo que también nos puede variar nuestra frecuencia cardíaca. En las patológicas están las bradicardias, las sinusales, dadas por hipotiroidismo, la hipertensión intracraneal o un bloqueo auriculoventricular, también puede ser de primer, segundo o tercer grado. Las isquemias también pueden variar, y el síndrome del nodo sinusal enfermo, el envejecimiento también puede. ¿Qué están escuchando? Eso es lo que tienen que aprender a escuchar en medicina. ¿Qué significa la lluvia? Para muchos de ustedes. Dormir bien. Ya. Primeramente, en algunos libros no se recomienda medir la frecuencia cardíaca en distintas partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque puede haber extrasístoles que uno no lo puede percibir en esta zona. Mayormente donde podemos confiar o poder ver la frecuencia cardíaca es en un electrocardiograma. ¿Ya? Hay varios métodos, distintas maneras cuando son un ritmo cardíaco normal o uno irregular. Primero vamos a ver cómo leer o cómo interpretar un ritmo cardíaco normal. Hay el primer método que se va a obtener de dividir 300 entre el número de cuadros grandes que hay en un electro. Un ejemplo que hay aquí, que tenemos que ver desde las ondas R y R, la distancia que existe entre ellos. Como aquí se nota claramente que hay 3 cuadros grandes, dividimos 300 entre 3, ¿cuánto nos va a dar? 100 latidos por minuto. ¿Ya? Hay casos donde las ondas R no están alineadas a cuadros grandes, como pueden ser en cuadros chiquitos. Podemos usar otro método que es se va a obtener dividiendo entre 1500 entre la cantidad de cuadros chiquitos que haya. ¿Ya? Aquí podemos contar 15, 16, 17, 18. 18 dividido entre 1500, ¿cuánto va? Ah, no, perdón. Sí, 18. Dividido entre 1500. No, 1500 dividido entre 18. 83, el latido por minuto. Esto lo podemos usar cuando las líneas R no encajan en un cuadro grande. También la manera más fácil, la que ya vimos en fisio, es entre la regla de 300, 150, 100 y 75, ¿verdad? De aquí a aquí, supongamos un ejemplo, serían 300, aquí 150, aquí 100 y encaja con el primer método. Y si en caso de que el paciente tuviera 75, su frecuencia cardíaca sea 75, aquí tenemos que otra vez una R. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacer cuando hay un ritmo cardíaco irregular?
Hay dos métodos también. El más utilizado es contar la cantidad de ondas R que haya entre 6 segundos. Por lo general van a ser más o menos unos 5 cuadros grandes o unos 30 cuadros grandes, porque un segundo son 5 cuadros grandes. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Cuántos encontramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, 5. 5 dividido entre 30. ¿Cuánto? Perdón, 30 dividido entre 5. 6 por 5, 30. Ah, perdón, 6 por 5, 30. Perdón, vamos a multiplicar. Yo creo que soy más atento que ustedes. Ya, se lo multiplica, perdón. 5 por el número de complejo QRS, que va a ser 50. También se lo puede obtener entre el número de mayor, que son 60 cuadros grandes, que va a dar más o menos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, aquí tenemos que calcular la cantidad de cuadros grandes que son, perdón, de complejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 6, ¿cuánto es? 54. ¿Ya? Esto mayormente no va a dar un resultado similar, porque cuando es una frecuencia cardíaca, el resultado va a variar de acuerdo a cuál método usemos, pero por lo general va a estar entre la cantidad más o menos no tan variada. Va a ser, en el segundo método nos salió 50, en el primer método nos salió 50 igual. Y aquí la manera en cómo podemos ver va a ser en la variable 2. ¿Por qué? Porque no vamos a tener nada que nos obstruya, ¿ya? Porque si usamos la 3, la ADF nos va a estorbar, la B3, la B4, pero siempre se utiliza la línea de aquí, la variable 2. Falta el mío. Falta el mío. No, ahí no, ahí no. Ahí. Fernando. Bueno, buenas noches compañeros. Buenas noches. Vamos a ver ahora, ya hemos visto toda la parte de signos vitales, lo más frecuente, lo que más se tiene que valorar, pero también hay una parte importante que nos estamos dejando pasar, que es la talla y el peso. La talla y el peso, primeramente vamos a hablar del peso. Viene, tanto ambos, la talla y el peso, viene tanto por la edad del paciente, tenemos que ver bien eso, la edad del paciente, ¿ya? Y obviamente, junto con la talla, me va a dar lo que es el peso. Entonces tenemos que ver todo eso, la forma, cómo es el paciente, cómo es su constitución. Y vamos a ver que el peso corporal es una variable biológica. ¿Ya? Primero vamos a empezar con peso. Es una variable biológica que debe ser considerada como un signo vital, según el modelo bicompartimental. El peso depende de la suma de la masa magra y de la masa grasa. Entonces es importante saber calcular bien esta parte del peso, porque aquí vamos a ver que el peso corporal, mira, como dice acá, depende de la edad, el sexo y la talla, y revela el estado nutricional de manera indirecta. Entonces, el peso corporal nos va a demostrar que nuestro paciente cómo está su estado a nivel nutricional, pero para eso tenemos que ver otros factores. Tenemos que ver siempre la dieta de mi paciente. ¿Cómo es la dieta? Si es completa, por ejemplo, 50% de carbohidratos, 30% de grasas, 20% de proteína, esa sería la dieta ideal de mi paciente. Vamos a ver esta parte de la pérdida de peso. La pérdida de peso, normalmente nosotros vamos a ver varios estados de mi paciente: delgadez, adelgazamiento, desnutrición y caquexia.
¿Cuál sería la diferencia entre delgadez y adelgazamiento? ¿Cuál sería la diferencia de estos dos? Normalmente nosotros tal vez lo tomamos como lo mismo, pero ¿qué sería delgadez? Una persona alta, normal, flaca, delgada, pero que no está fuera de su peso, o sea, no debería estar en ese peso, debería ser más peso, está en más peso, pero es flaca, es delgada, una persona delgada que no tiene una alteración de enfermedades, ¿no? De base. Un adelgazamiento ya es producido ¿por qué? Una pérdida de peso por hacer ejercicio, ¿no? O por haber tenido alguna enfermedad, el paciente llega a un adelgazamiento por un aumento de su metabolismo. Ahora la desnutrición es otro, eso es cuando el paciente no consume alimentos nutricionales y obviamente deja de consumir proteínas y micronutrientes que son esenciales para la ganancia de peso. Entonces esas son tres etapas que hemos visto: delgadez, adelgazamiento y desnutrición en la pérdida de peso. Ahora la caquexia, ¿qué será la caquexia? ¿Qué será un paciente caquexia? Un paciente obviamente se ve rápidamente que ha bajado de peso, rápidamente, por ejemplo podemos ver eso en la tuberculosis, y aquí está un paciente caquéxico, no es delgado, por si acaso, o no le podemos decir delgadez, porque es un paciente mire caquéxico que rápidamente ha perdido la masa magra, ¿no? Aunque él haya querido se ha alimentado de la manera como él dice correr, pero ha perdido rápidamente la masa magra, y eso es frecuentemente por una enfermedad que hoy en día encontramos en nuestro medio, que se llama la tuberculosis. También tenemos que pensar en neoplasia y en otras enfermedades que también pierden el peso. En la evaluación clínica de mi paciente, cuando valoramos el peso, aquí está la etiología. ¿Cuál es la causa más frecuente de pérdida de peso en nuestro medio? ¿Cuál será la causa más frecuente de pérdida de peso? Pérdida de peso. El pollo ha subido. ¿Quién come pollo? ¿Quién come churrasco ahora? ¿Cuánto está el kilo? ¿Sabes? Sí, claro. La situación. Entonces, fíjense, ustedes son muchachos de clase media regular. Fíjense en personas que tienen escasos recursos. Pueden comer pollo, pueden comer carne. No comen. ¿Qué comen? Porque fíjense, la condición y situación económica de nuestro país hace que conlleve estos factores, y el factor económico es un factor importante. ¿El pollo cuánto está? 18, con rabia. ¿Cierto? ¿Cuánto estaba? 10. Lo que quiero que entiendan es que su compañero está hablando de un dato interesante, que es el estado nutricional. ¿Qué se refiere al estado nutricional? El estado nutricional es la sumatoria de tres elementos importantes. 3. Tejido muscular, tejido graso y tejido osteoarticular. Porque nosotros somos la suma. Y por último, un elemento importante. ¿Cuánto por ciento de agua son las mujeres? ¿Cuánto por ciento son de agua las mujeres? Por eso caen siempre las mentiras ustedes se vuelven médicos para expertos en bajar de peso. ¿Qué le dan? Diurético. En 2 días la mujer dan, uy caramba, qué excelente. Yo tengo que saber que el 60-70% de agua son las mujeres, 50% los hombres. ¿Qué diferencia? Perdón, al revés, 50% las mujeres, 60-70% los hombres. ¿Por qué? ¿Qué hace diferencia que tengan menos agua las mujeres? La cantidad de tejido graso, que es importante para poder determinar. En relación a ello, yo tengo que saber que existe un estado nutricional que se llama de nutrición. Ahora, existen casos en los cuales las personas están alimentándose normal, tienen apetito, normal, pero los enfermos generalmente no tienen apetito, se llama anorexia. ¿Quién causa la anorexia? ¿Existe alguien que provoca la anorexia? Pregunto del examen y se lo digo.
el examen les voy a preguntar quién causa la anorexia. Necesito que ustedes sepan quién causa la anorexia. Es una pregunta del examen que voy a hacer. Ese mediador químico que está presente en todas las patologías provoca que haya una disminución del apetito. Esa disminución del apetito lleva a que exista un anabolismo. ¿Qué es anabolismo? ¿Cuántas de las niñas que hay aquí hacen dieta? Ninguna. Nadie se dieta. ¿De los muchachos? ¿Quién hace dieta? Sí, hace dieta. ¿Quién más? Bien, 1% como de todos lados. Les voy a pasar algunos datos, les voy a pasar una fotocopia muy interesante, justamente con el tema que ahora deberían me puse a estudiar más que ustedes, sobre lo que era nutrición. Yo pensé lo que estaba hablando su compañero que era lo normal. No, estamos muy equivocados en relación a lo que es el estado nutricional. El estado nutricional tiene varias variantes. Por eso que es importante saber y conceptuar los principios fundamentales de qué es nutrición, anabolismo, catabolismo, malnutrición y desnutrición. ¿Qué es anabolismo? Formación de compuestos al compuesto complejo. ¿Qué es catabolismo? Al revés. Anabolismo, ¿de quién viene el anabolismo y de quién viene el catabolismo? El consumo de proteínas, ¿no es cierto? Y el cata, de los carbohidratos. Si yo no tengo adecuada cantidad de ingresos de alimentación, ¿qué es lo que pasa en mi organismo? Existe un anabolismo. ¿Está bien? Que tengo que evitar que llegue al catabolismo. Ahora, lo que yo tengo que saber es de que cuando existen altas demandas de requerimiento energético y mi ingreso disminuye, seguramente el organismo necesita extraer. ¿De dónde extrae? Del tejido graso. A eso se llama lipólisis, que está hablando su compañero. Comienza a provocarse una delgadez y adelgazamiento. ¿Dónde se encuentran los tejidos de reserva energética? En el hígado y también el tejido muscular. Y también la grasa que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Ese es el tejido graso del cual va a extraer el organismo y eso se llama lipólisis. Pero he hecho mano de la grasa, del tejido graso, pero me falta. ¿De dónde voy? ¿A dónde voy a traer el organismo? ¿De dónde saco? Del tejido muscular. ¿Qué se llama? Proteólisis. Se llama proteólisis, ¿no es cierto? Voy al hígado y saco. Se produce glucogenólisis, porque no está como glucosa, está como glucógeno, ¿no es cierto? Como glucógeno. Entonces, ¿qué voy a provocar? Caquexia. Primero, el tejido graso se llama lipólisis. Segundo, el tejido muscular se llama proteólisis. Y para realizarla, se las voy a pasar, para realizar la evaluación de lo que va a ser la nutrición, tenemos que tener el ABCD de la nutrición. A, que van a ser los indicadores antropométricos. Lo que decía su compañero, quizás determinar el peso y la talla, el sexo, la edad, es muy importantísimo para poder encontrar eso. La composición corporal. ¿A qué se refiere la composición corporal? A ver, ustedes saben qué es la cirugía bariátrica, la cirugía metabólica, ¿saben? Se les puede apuntar que no saben nada. Voy a invitar a un colega que es especialista para que les dé una clase de qué es la cirugía bariátrica metabólica, qué se llama restrictiva, cuáles son los elementos importantes que ustedes tienen que saber por qué. ¿Qué es lo que se hace ahora en esta ciudad y en el mundo? Cirugía metabólica. ¿Quién no quiere hacerse? Todas las niñas quieren hacerse por estética. Todos los varones quieren hacerse funcional. Todos los enfermos diabéticos renales quieren hacerse funcional. ¿Y qué tienen que saber ustedes? Este tipo de cirugía. Han avanzado cirugía metabólica, bariátrica, lo vamos a avanzar. Ya lo van a saber. Indicadores, la letra A es antropométrico, la letra B, bioquímico. Cuando hablo de bioquímico, ¿qué tengo que solicitar? Exámenes. ¿De qué? ¿Qué se solicita?
¿Qué solicitan para ustedes para saber si hay una distribución química? ¿Qué es lo que toman? Proteína. ¿Qué vas a pedir? Proteinograma. ¿Qué pedimos? Proteinograma. ¿Sabe leer? Esta noche maten esas ideas. Vean qué es un proteinograma, qué es la albúmina, cuál es la relación, que es importantísima. Vean qué son las transaminasas. ¿Y por qué no metemos al hígado aquí? ¿Qué hace el hígado? ¿Me lo pongo en bien? ¿Sí? No. ¿Qué hace el hígado? Es muy importante determinar la letra C, los indicadores clínicos. Signos de deficiencia nutricional. ¿Cuál es un signo de deficiencia nutricional? Clásico en los niños. El pelo. El color del pelo. ¿Qué se llama? Bicolor. Exactamente, signo de la bandera. Y el otro signo es el de la forma, ¿no es cierto? Para determinar si es ¿qué tipo de desnutrición es? Esa es pregunta de examen. Siempre les preguntan eso. De grado también. Marasmo y coacción. Marasmo y coacción, que son los dos signos clínicos muy importantes que voy a determinar. Indicadores dietéticos. Es decir, dietéticos. ¿Qué vamos a ver en los indicadores dietéticos? ¿Qué come? ¿Cuál es su horario? ¿Se acuerdan que nuestros abuelitos decían que debemos desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como pobre, ¿no es cierto? Acuérdense de ese adagio que es muy importante. Determinar el arco de la alimentación, que se los voy a mandar ahora esta noche. Me mensaje por favor, que lo para que se los envíe los cuadros que hay. Y la otra semana se les voy a dar ese libro, en un pequeño capítulo que es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque todas las consultas que yo tengo, cuando tengo pacientes me dicen, doctor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está? Estoy bien, muy bien. Ahora, de ese bien, ¿cuánto de tejido graso tengo? ¿Cuánto de tejido magro tengo? Es la principal preocupación. ¿Qué tengo que hacer, doctor? Obexol. Vaya a comprarse. Y todos ustedes, la mayoría, hacen medicina estética, que no está mal. Pero ¿qué hacen? Tratamiento dietético, ya hacen tratamiento higiénico, dietético y medicamentoso. ¿Qué es el boom ahorita en la consulta? Verse bien. Todas quieren verse bien. Pero yo soy médico general y necesito saber estos elementos nutricionales que son importantes. Con que sepan qué es anabolismo, catabolismo, lipólisis, proteólisis. Una otra más que vamos a meter cuando hagamos el tema de respuesta fisiológica a la agresión, que es muy importante. ¿Está bien? Voy a pasar y necesitan saber. ¿Por qué? Cuando yo salí con ustedes, la nutrición para mí era sencilla. Ahora dice su compañero eso. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? ¿O cómo se hace el requerimiento nutricional? ¿Por qué se hace el requerimiento nutricional? ¿En qué emplea el nutricionista? La famosa fórmula que nosotros los médicos empleamos, que se llama la fórmula de Harris-Benedict. ¿Y tengo que saberla? ¿Sí? Quiero preguntarles, ¿ustedes han visto la película Titanic? Sí. ¿Por qué se hundió? Bueno, la historia que ustedes saben es el iceberg, ¿no? Ese iceberg que hace más de 5 kilómetros, el capitán sabía que estaba ahí. ¿Y qué pasó? Supuestamente no tiene tiempo para girar. Supuestamente, pero ¿qué no hizo él? ¿Qué hizo él, el capitán? Pensar y medir. Pero no supo que la velocidad crucero que iba el Titanic iba a impactar. Y cuando dijo, ¡ay, no vamos! ¿Quién es el capitán de un hospital? ¿Quiénes son los capitanes? Ahí fíjense a su lado derecho e izquierdo. ¿Ven alguna estrellita ustedes? Ninguna, porque todas están en formación, porque el capitán del barco de un hospital es el médico.
los nutricionistas, los fisioterapeutas, todos ellos son colaboradores de nuestro éxito o de nuestro fracaso, como las enfermeras. ¿Acaso hacen las inspecciones de la enfermera? ¿Quién hace el seguimiento? Ustedes. Por eso que ustedes tienen que tener base científica para hablar con un nutricionista. Si ustedes hablan con un nutricionista, les apuesto que les da duda en lo que va a hacer esto. Ustedes que van a decir, pero si no sé dónde avanzar, ¿acaso han avanzado? Yo no avancé, medicina interna me dieron la fórmula. ¿Cuál es el requerimiento? ¿Cuál es el requerimiento de proteínas por día? ¿Cuál es el requerimiento de kilocalorías por día? ¿Cuál es el requerimiento de grasas por día? Por eso que muchos de ustedes, por ejemplo, para ganar masa, ¿qué es lo que toman? Proteínas. ¿Qué hacen las proteínas y los aminoácidos? ¿Por dónde se filtran? ¿Por dónde se filtran? En el riñón. ¿Dónde se metabolizan? En el hígado. ¿Qué es lo que ustedes necesitan saber? Función hepática, función renal. ¿Quién les va a indicar? La nutricionista. Está bien, perfecto. Yo, por ejemplo, desde hace unos 5 años que me he olvidado que es mi paciente postoperatorio. Agarro y le digo seguimiento con nutrición, pero quiero ver mis puntos. No hay problema, le veo los puntos, todo bien. ¿Quién hace el seguimiento del éxito o fracaso de mi cirugía? El nutricionista. Porque ustedes tienen que saber qué es nutrición. Es fundamental lo que está hablando su compañero. Y si yo no sé estos datos que él está hablando, son datos muy importantes que tienen que saber. Desde todo punto de vista objetivo, subjetivo, que es importante para determinar. Para encontrar si una persona se encuentra con un estado de salud o no. Por eso que es tan importante cuando nosotros decimos, ¿cuánto estoy pesando? ¿Cuánto pesa? Yo soy 72. ¿Cuánto medí? ¿Cuánto medí? ¿Qué tengo que sacar? ¿Y el IMC me sirve? Parcialmente. Parcialmente. Porque él pesa 72. ¿Cuánto por ciento de tejido magro será? No voy a poner ningún ejemplo, voy a poner yo peso 88, 90. ¿Cuánto de tejido magro será? Mido 1,81. ¿Estoy bien para mi peso? No. Porque necesito saber cuánto de tejido graso tengo, cuánto de tejido magro tengo, para determinar si estoy adecuadamente. ¿Cuántos de ustedes hacen esa evaluación? ¿Cómo hago la evaluación en niños? Ustedes han visto a los niños cuando entran a la escuela. Yo llevo a mi niño entra corriendo y otros niños entran rebotando. Para los papás, el niño obeso es signo de sanidad. Yo les pregunto a ustedes, que han llevado fisiología, ¿qué es la célula grasa? Se llama adipocito. ¿Hasta qué tiempo de nuestra edad el adipocito se regenera, se multiplica? ¿Qué es lo que tienen ustedes ahorita? Mayoritariamente todos ustedes. Sus queridos adipocitos, ¿no? ¿Y qué han hecho estos adipocitos? ¿Están creciendo? ¿Están aumentándose? No, señores. Se están hipertrofiando. Hasta los 2 años de edad, el niño identifica sus adipocitos. Hasta los 2 años de edad. Por eso es que es tan importante los percentiles de crecimiento que nosotros tenemos. Esos niños obesos que vemos con sobrepeso, ¿qué es lo que van a tener a futuro? Obesidad. ¿Qué es lo que les va a determinar en su vida futura? Hipertensión, hipertrigliceridemia y el famoso síndrome metabólico. Por eso es que es tan importante que ustedes hagan la evaluación de los niños. Dense cuenta que en la mayoría de los colegios, los niños no hacen ejercicio. La mayoría entran rodando. ¿Y por qué? ¿Y acaso eso es signo de benignidad, de salud? Yo tengo que saber y determinar y hacer entender a los papás que eso no es un signo, porque a futuro va a determinar que a los 20 años tengo obesidad grado 3. ¿El IMC va a ser IMC? Sí. ¿Se entendieron? Les voy a pasar esta noche. ¿Sí? Sí. No sigue. Ahí, aquí. Entonces,
No sé, profesamos. Ya les regalo. Parece que es. La respuesta se la vamos a dar en la respuesta biológica a la agresión. Cuando lleguemos a ese tema, es un tema bastante pesado, bastante teórico, pero es el más importante para todos ustedes que van a ser médicos, para entender que una persona tiene fiebre, que una persona tiene astenia, anorexia dinámica, y a la vez tiene baja de peso. ¿Por qué el enfermo baja de peso? Entonces, ya hemos visto hace rato por qué un paciente pierde peso. Ya hemos visto qué es lo que se tiene que calcular. Y ahora vamos a ver el aumento de peso. ¿Por qué un paciente puede aumentar de peso? Siempre nosotros tenemos que hacer, por ejemplo aquí, el aumento de peso refleja una ganancia de tejido, puede ser adiposo o puede ser un tejido magro, depende. Entonces hay que ver esa parte, cómo uno puede aumentar de peso. Si es en ausencia de ejercicio, por ejemplo, como un sedentarismo, ¿no? Normalmente ellos aumentan más lo que es la ganancia de tejido adiposo, de todo. Entonces, pero también puede ser la acumulación de líquido. El paciente puede aumentar de peso no solamente por ganar, digamos, hipertrofia adipocitos, sino también por hincharse. Edematizarse. Edematizarse. Cuando ustedes reciban al año, cuando sean internos, a todos los pacientes que ingresan a sus salas, ¿qué le van a tomar? Peso y talla. Y un elemento importante que está haciendo su compañero, se llama perímetro abdominal. A todo paciente clínico, ustedes tienen que hacer el perímetro abdominal para determinar justamente lo que está hablando su compañero. ¿Tengan que enseñar eso en semiología? Todos los pacientes, donde no clínico, hagan perímetro abdominal. ¿Está bien? ¿Entendido? ¿Para qué? Para encontrar si aumenta o no. Si aumenta de la noche a la mañana 1 centímetro, ¿qué es? Ganancia. ¿Qué? Si de la noche a la mañana pierde 2-3 kilos, ¿qué es? ¿Qué es lo que más rápido va a perder? Un peperoma tiene 3-4 kilos, pero el paciente en una noche no hace esa cantidad, ¿entendido? ¿Sí? Por eso que es importante. Anoche pesaba 93, ahora pesa 90. ¿Qué pasó? No líquido. Bueno, la talla siempre se mide obviamente es medir la estatura del cuerpo humano desde los pies hasta aquí, hasta la bóveda del cráneo. Y siempre las precauciones tenemos que ver que el paciente, cuando le tomamos la talla, esté bien alineado y sin calzados, obviamente, ¿no? Y se asegura del peinado que no se altere a la medición, que el peinado de aquí no altera la medición. La contraindicación es un paciente que tenga reposo absoluto, que no se puede levantar, ahí también no podamos ponerle en esta máquina, ¿no? Pero sí se puede hacer de otra manera. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Díganme que no. Me gusta que me digan que no. ¿Por qué? Yo he entendido. Quizás sus compañeros, ¿ustedes han entendido? ¿Su clase? No han entendido, no. Más o menos. Eso es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque más tarde ustedes van a ir a leer y comprender y entender y quizás decir, doctor, usted no estaba correcto. No se hace esta evaluación y no es así. ¿Sí? Y listo, y este es el índice de masa corporal, que es lo que se tiene que ver obviamente con la talla al cuadrado y con el peso, ¿no? Obviamente, y aquí están los valores normales, 18,5 a 24, o puede ser con sobrepeso un paciente, normalmente son cuando están en sedentarismo. Obesidad tipo 1 de 30 a 34 minutos y obesidad tipo 2 de 35 minutos. Y esto nos va a hacer la gravedad también a nivel cardiovascular. Y es lo mismo la tabla de la OMS para dar los valores. Listo, ahí termina. Bien.